Jorge, vas a presentar, ¿verdad? Está apagado el micrófono, no sé si estás hablando o... Ya la paso, la empecé a pasar, no sé si no la vieron. A ver, No está compartida la pantalla. ahora va a empezar. Ahora, ahora, Ahora sí. bueno, ahí estamos entonces. Sale. De 10. Ahí está. Sí. Ahí está. Listo. Muchas gracias, don Jorge. La verdad que yo leí la mitad porque me di cuenta que tenía los anteojos llenos de grasa, me fui a lavarlos. Bueno, ahora los veo más lindos, inclusive a todos ustedes. Vamos a retomar Hebreos. Hebreos capítulo 5, donde habían quedado el viernes pasado. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11 arrancaríamos, pero voy a arrancar desde el 10 leyendo. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has dejado tu palabra. Gracias porque eres tú el que nos habla, el que nos enseña. Y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche traiga claridad a nuestras mentes, predisposición a nuestros corazones y Señor, que realmente seamos edificados, exhortados, animados, confortados por tu palabra en esta noche. Sé tú, Señor, quien nos esté enseñando el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quería solamente para mencionar, como introducción o para entrar al tema de estos versículos que hemos leído, el capítulo 4 cierra el capítulo en el versículo 14, donde dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Y en el capítulo 5, el versículo 6, donde nos dice que nos muestra a Jesucristo como tú eres, dice el sacerdote para siempre. Cita allí el Salmo 110, 4, como se estuvo mencionando anteriormente. Afirmaba que él era el sumo sacerdote. Y acá en el versículo 10, donde se cerró el viernes pasado, termina diciendo que fue declarado por Dios, hablando del Señor Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá vemos que el escritor, el autor sagrado, tenía mucho que decir sobre este gran sumo sacerdote que venía hablando, sobre este sacerdote que fue elegido por Dios, y entra acá mencionando al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea que el escritor le está diciendo a los destinatarios que sobre el sacerdocio de Cristo tiene mucho que decir, tiene mucho para seguir informando, enseñando. Quería seguir hablando y explicando de este gran sumo sacerdote, que había sido declarado, elegido por Dios y no por los hombres. Pero, ¿qué pasaba? Dice el mismo versículo que era un tema difícil de explicar. Era difícil de explicar. El autor, cuando quería avanzar en la enseñanza sobre el sacerdocio del Señor Jesucristo, y cuando entra acá en este tema que es según el orden de Melquisedec, bueno, creo que cada uno de nosotros, o muchos podríamos decir, o no entender mucho sobre esto, ¿no? Si lo leemos así muy superficialmente. Y el autor quería hablar sobre esto y se da cuenta de que el material o la materia que tenía para exponer era demasiado pesado, como decimos en estos días, ¿no? Era un tema muy avanzado, que esa doctrina o su doctrina era demasiado profunda, su doctrina demasiado profunda, pero sobre todo no era tanto porque era un tema avanzado, un tema profundo, sino que el problema radicaba en que los alumnos o los oyentes, quienes iban a escuchar o leer escuchar este mensaje o leer este mensaje, eran demasiado perezosos. Versículo 11 dice, es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Acá vemos que esta expresión tardo también significa torpe, lento y perezoso. El escritor se encuentra con un auditorio perezoso para oír, ¿no? Tardo para oír. Pero resulta ser que, o sea, bien lo da a entender los versículos, el autor, de que estos destinatarios
¿alguna vez tuvieron esos oídos muy atentos para escuchar? Tenían oídos muy atentos para oír, pero ahora estaban perezosos. Y hay otra expresión, otros autores que ponen esta expresión de tardo también como atontados para escuchar. El autor dice que este tema era difícil de explicar por la incapacidad que tenían aquellos lectores para comprender. Y bueno, aquellos que iban a escuchar ese mensaje, recordemos que los hermanos, los hebreos acá, los hermanos judíos cristianos, estaban como estancados, a punto de retroceder, volver atrás, y es por eso que dice que se habían vuelto tardos para oír. O sea que esta pesadez de oído, podemos decir, hacía que sus vidas personales había un estancamiento, había falta de crecimiento, por lo tanto la iglesia también dejaba de crecer, ¿no? Y una iglesia, para que exista, para que se mantenga en el tiempo, debe crecer, debe crecer. Y no estamos hablando solamente en cantidad, ¿no es cierto? Creo que se entiende bien esto, que es bueno crecer en cantidad de número, pero una iglesia, para que exista, se mantenga en el tiempo, como iglesia cada uno de nosotros debemos crecer. La iglesia desaparece cuando nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de la iglesia, dejamos de crecer. Pero sigue diciendo el versículo 12, porque habiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá el autor los compara con niños, con bebés que necesitaban leche. Y si vamos a 1 Pedro, si me acompañan, lo buscamos, 1 Pedro capítulo 2:2, un texto muy conocido también que se aplica al recién convertido, ¿no? Al cristiano, al nuevo cristiano. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora, estos hermanos a quien el autor estaba dirigiendo esta carta no eran niños recién nacidos que debían desear la leche espiritual, sino que dice, debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo. O sea que ya había pasado un tiempo desde el momento que ellos conocieron a Cristo, recibieron el mensaje de salvación, había pasado mucho tiempo, pero seguían necesitando la leche y no podían ingerir el alimento sólido. Dice, debiendo ser maestros, vemos que después de tanto tiempo, dice, había pasado mucho tiempo en estos hermanos que habían conocido de lo que sigue diciendo el capítulo 6, los primeros versículos que hemos leído, sobre la doctrina del arrepentimiento, de la salvación, del bautismo, de la resurrección, del juicio. Había pasado mucho tiempo que recibieron esto, pero sin embargo, hoy ellos estaban necesitando todavía leche. Todavía no podían ingerir algo sólido. Y muchas, tristemente, en estos tiempos, podemos decir, porque ese mal se mantiene en el tiempo, tristemente, hay muchos que aún viven en esta condición de niños, de infantes, de inmadurez, como lo habla
acá el autor, ¿no? O sea que en las iglesias encontramos aquellos que tienen el deseo de crecer, de madurar, pero aquellos que se han conformado con lo básico, podemos decir, se han conformado con que, bueno, soy salvo y está todo bien, ya tengo asegurado el cielo, y no profundizan en esa comunión con Dios. Hoy encontré una persona que es cristiana, pero que no está yendo, no se está reuniendo, y ella me decía, no, dice, yo no me quiero, porque estaba casada, ¿no? Tenía un gorro antiparra, el barbijo, y bien camuflada para que no encuentre el virus. Y decía, yo no me quiero ir todavía para allá, eso, tengo miedo que de allá me manden de vuelta, que no me abran la puerta. Y qué triste escuchar eso, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo me quiero contagiar porque yo me quiero ir rápido. Pero a veces encontramos hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia y aún siguen esperando el biberón. Todavía no le pueden dar ni siquiera la papilla, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Vivir en esa condición de inmadurez, de estancamiento. Y esos cristianos muchas veces, por lo general, les gusta que le estén dando el alimento en la boca, ¿no? Como aquel bebé, aquel infante que tienen que darle ya sea el biberón o ya sea la papilla, el alimento en la boca, porque por sí mismos no buscan de alimentarse, ¿no? Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es muy triste ver cristianos de muchos años y que todavía sean como un niño, ¿no? Que siguen estando en esa infancia espiritual, que carecen del conocimiento de la palabra, que carecen de la experiencia que deberían tener como cristianos de años, y por lo tanto no les permite avanzar, ni siquiera también ser de bendición para otros. Fíjense que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El cristiano que es un niño espiritual, en primer lugar, por lo general, ni siquiera llega a santificar a Dios o a dar alabanza a Dios. Y mucho menos va a estar preparado para presentar defensa. Como dice aquí, ante todo, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El cristiano que es inmaduro, que es un niño espiritual, que aún sigue esperando el biberón, no va a estar preparado. Y por eso sigue diciendo el versículo 14, donde el autor explica y dice que el alimento sólido no es para aquellos que todavía ingieren leche, ¿no? Quisiera, antes de entrar al 14, porque tengo ahí, quisiera compartir una lectura en Corintios y en Efesios, quisiera cederle el lugar para aquellos que quisieran hacer algún aporte en estos dos versículos que hemos visto.
como para agregar algunos matices a esto que estamos compartiendo, ¿no? Que tanto bien y tanta bendición es el escuchar también a cada uno de ustedes. Así que si hay alguno que quisiera compartir algo en estos versículos, puede hacerlo con libertad y después seguimos avanzando un poquito más. La otra vez pensaba acá con una vecina del barrio que, que agarra y me tira cualquier cosa de la palabra del Señor. Y le digo, bueno, pero no es así, porque la Biblia dice esto. Y me dice la vecina, bueno, sí, pero yo siento que es de esta forma. Y bueno, ¿y qué decir? ¿Qué decirle a eso, no? Porque está bien, una cosa es lo que dice la palabra y otra cosa es la que vos sentís, pero no son compatibles las dos cosas. Pero bueno, ella le dio más importancia a lo que sentía o a lo que ella creía que a lo que decía la palabra de Dios. Entonces quedan en eso y pensaba, ¿no? En este versículo, qué difícil que es, como dice Pablo, como dice el autor de Hebreos, perdón, qué difícil es decirle a una persona, enseñarle algo, qué difícil que es explicar algo cuando no, no quieren escucharlo. Entonces uno termina diciendo, bueno, está bien, andate con, andate con tu sentimiento y quédate con eso, ¿no? Si no escuchas la misma palabra de Dios, entonces ya, eh, viste la versión, la NBI del versículo, dice que le entran por un oído y le sale por el otro, traducen esos, el versículo 11. Es Eso, más o menos como cuando me explican a mí los chicos para manejar el teléfono, la computadora. ¿Hasta cuándo te voy a explicar? Me dicen. ¿Alguien más quisiera compartir algo más? Hay un pasaje Creo que lo comenté. del Dale, Nuevo Sergio. Testamento, sí, que fue la escena en que Nicodemo fue de noche con el Señor Jesús. Y fue porque quería saber muchas cosas y venía con unas preguntas relacionadas con el reino de Dios. Y el Señor le da unas explicaciones sencillas. Y claro, Nicodemo no le entendió lo que decía. Entonces el Señor le dice, tú siendo maestro en Israel, no entiendes estas cosas. O sea que el Señor Jesús dio a entender allí claramente que la palabra del Señor, la palabra de Dios, es espiritual. Es decir, no es intelectual. Es decir, no se necesita capacidad intelectual para conocer la palabra del Señor. Aparte, por supuesto, de una preparación intelectual natural y normal que cualquier ser humano tiene que tener, como por ejemplo aprender a leer. Si yo no sé leer, por supuesto, no voy a aprender nunca las escrituras. A leer, ¿no es cierto? Tengo que aprender a escribir, tengo que aprender las reglas básicas, ¿no es cierto? Para poder entender el idioma, o sea, todo lo lógicamente razonable, tengo que intelectualmente saber, pero básicamente la palabra del Señor tiene fundamentos espirituales. Y eso es lo que yo creo que Pablo es lo que ahonda ahí en 1 Corintios en el capítulo 3 cuando el apóstol Pablo tiene este conflicto con los creyentes de Corinto, a los cuales se critican porque eran carnales, y ahí les dice el apóstol Pablo, ustedes tienen necesidad de leche y no de vianda, porque todavía dice son carnal y no espirituales. O sea, había en ellos ciertas conductas, ciertas acciones que daba a entender que ellos no habían entendido la palabra del Señor y la enseñanza que habían recibido desde el principio, ¿no es cierto? Entonces aquí pasa lo mismo, debiendo ser ya maestros, o sea, no es maestros teólogos. Lógicamente aquí está hablando de una madurez espiritual. Solamente con una madurez espiritual se pueden entender las cosas profundas de la palabra de Dios. Por eso se queda estancado el autor acá cuando entra a hablar de Melquisedec. Hasta el día de hoy, hablar del tema de Melquisedec es complicado, muchos no lo entienden, ¿no es cierto? Muchos no le encuentran explicar cómo es,
era una manifestación del Señor todavía no encarnado. Hay toda una serie de hipótesis y todo este pasaje que vamos a abundar más adelante en el capítulo 6 es muy difícil, es muy complicado. Los teólogos ahí entran a pelearse uno con otro porque uno dice, no, acá está hablando de otra cosa. ¿Y por qué esa complicación? Bueno, precisamente mucho tiene que ver con la madurez espiritual más que con la intelectual. Y muchas cosas de la escritura nosotros no la entendemos por eso. Entonces aquí el escritor a eso precisamente está hablando aquí, explicando, ¿no es cierto? Miren, no puedo avanzar más allá, porque ustedes son niños espirituales, le está diciendo como el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a ir a explicarle las cosas más profundas si todavía no entienden las básicas? Y hay otro pasaje también importante, que es cuando el Señor antes de la cruz les dice así, tengo muchas otras cosas que decirles, pero dice, todavía ustedes no las pueden sobrellevar, ¿no es cierto? Es decir, tenéis que esperar un tiempo más. Bueno, a cierta lógica, creo que a todos lo entendemos que los discípulos todavía tenían que recibir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tenían que avanzar sobre todo en esa etapa que tiene que ver precisamente con lo espiritual, para poder sobrellevar aún cosas más profundas que el Señor tenía que enseñarle a los discípulos. Creo que eso es un poco a lo que el escritor de los Hebreos está aquí explicando, ¿no es cierto? Bueno, va a avanzar un poco más allá y ahí va a venir las cuestiones más difíciles que no sé qué opinión tendrá cada uno, ¿no es cierto? Pero después ya lo vamos a debatir. Monero, ¿ibas a decir algo? No, me interrumpió Sergio, ahora no. No, sí. Iba a decir esto en cuanto a la madurez. Creo que alguna vez lo comenté acá. Aprendí con Elías Jalil, que ahí Sergio también lo conoce. Estaba hablando precisamente de la madurez espiritual y me quedó un concepto muy grabado cuando él decía, madurar no es solamente crecer, sino hacerlo en los modos y en el tiempo en que Dios nos insta a crecer. Puede que hayas llegado al mismo punto en el que Dios te tenía preparado llegar, pero mira todo el tiempo que debiste recorrer y mira todos los modos en los que vos te golpeaste y terminaste aprendiendo lo que yo quería, pero yo quería que lo aprendieras antes, vamos a poner un año, yo quería que eso lo supieses a los 25, está bien, llegaste, pero ahora tenés 58, yo te necesité en todos esos años para hacer ese trabajo. Entonces, él daba ese ejemplo para que entendamos bien que a veces nos gloriamos diciendo, pero al final yo maduré, yo crecí. Sí, pero lo ideal sería hacerlo en el tiempo y en el modo en que Dios nos insta a hacerlo. Nos pasa como cuando a los chicos le decimos, no toques ahí que te va a dar corriente. Adivina qué hace el niño. Toca ahí, le da corriente, llora y le pasa. Vos como papá hubieras querido que él entendiera por el solo hecho que vos le dijeses no toques ahí, pero él debió hacer esa mala experiencia, por decirlo así. Tuvo que pasar por esa mala experiencia para entenderlo y aprenderlo y darse cuenta de las consecuencias negativas que tenían eso. Ahora, hay consecuencias que después ya son tardes porque te deja consecuencias naturales del pecado que después ya cuestan mucho retrocederlas. Entonces, hablando de la madurez, por individuo, después quería hacer otra acotación, sería bueno entender que la necedad nuestra es la que nos impide poder crecer en el tiempo y en la medida en que Dios nos insta a crecer. Pero no quería perder también de vista el crecimiento a veces de una iglesia o la madurez de una iglesia, porque también ayuda al crecimiento individual. Uno no le puede echar la culpa a la iglesia, ¿no? Yo soy así porque la iglesia me formó mal. Pero es muy importante la función de la iglesia. Las iglesias ahora están aprendiendo a hacer el discipulado, por ejemplo. Es decir, que aquellos que están empezando a conocer al Señor, que van llegando, puedan tener un cuadernillo, una guía. Hay 4 niveles, 6 niveles, el estudio que te guste, no importa, pero le vas haciendo un seguimiento y van creciendo. Ese trabajo de la iglesia es importante, porque madura el que lo da, madura el que lo recibe, y la iglesia también madura, y en el tiempo se nota ese crecimiento. Nos pasaba una vez, en Rincón muchas veces nos pasó que aparecían 10 personas juntas,
y vos decís, bueno, debe ser la primera vez que vienen, y veías que entendían y sabían, y vos decís, ¿dónde salieron? Eran personas que nunca se habían congregado los domingos, pero que venían haciendo el discipulado los viernes, los jueves con otros hermanos, y solitos, cuando iban madurando, nunca se los apuraba para congregarse, pero cuando solitos habían madurado, ellos mismos pedían ir los domingos porque solitos necesitaban conocer más. Bueno, eso es lo lindo de la madurez también, poder formarse, de modo tal que la consecuencia natural sea conocer más. O sea, conclusión, la iglesia es muy importante también para el trabajo con la madurez de cada uno. Gracias, Jorge. ¿Algo más? Hay un factor fundamental en la actitud que tenemos hacia la palabra, ¿no? Ramón mencionaba la pereza, yo me acordé del capítulo 6 de Proverbios, que habla de la hormiga, pero en el versículo 4 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Y si eso lo trasladamos a nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros nos podemos encontrar dormidos porque tenemos una actitud de pereza hacia la palabra de Dios, porque como dijo bien Ramón, nos conformamos solamente con la leche y no con el alimento sólido. Y creo que no es una excusa tampoco, porque bien mencionó Muniro, hay iglesias que están preparadas para dar todo tipo de nivel de discipulado, porque tienen gente preparada para eso, ¿no? Pero también hay iglesias que no lo tienen, entonces tampoco es una excusa, creo yo. Yo porque me tuve que formar de esa forma, no de una forma, digamos, ¿cómo lo puedo decir? No pude ir a un lugar para tener ese tipo de formación. Sistemático, querés decir, tal vez. Exactamente. Pero tampoco es una excusa el hecho de decir, bueno, en la iglesia no están al nivel de lo que yo necesito. Y yo he estado en iglesias que no han estado al nivel de tal vez de lo que uno necesitaría aprender cuando vos tenés deseo y hambre de la palabra. Y he buscado otras alternativas, como ir a escuchar a otros hermanos con respecto a algún tema particular que me interesaba, o hacer el estudio de la BBN y buscar información sobre algún comentario sobre algún tema en particular que me llamó la atención. Así que yo creo que es una actitud, más allá de la pereza, es la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. O sea, acá dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Y creo que muchas veces estamos dormidos en ese sentido, y fíjense que en el capítulo de 6 de Proverbio, el versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, y lo compara con el sueño también del trabajador que ha laburado todo el día y viene muerto y dice que es dulce, Proverbio, el sueño del trabajador. Pero el sueño del perezoso es un sueño egoísta. ¿Mm? Primero porque duerme más de lo que tiene que dormir, y segundo porque no está pensando en las consecuencias que le va a traer el hecho de ser perezoso. Entonces, si eso lo trasladamos a nuestra vida espiritual, estamos en problemas. Simplemente quería usar esa figura que aparece en Proverbio para, para decir que no tenemos excusa, hermano, de no aprender la palabra de Dios. Somos inexcusables en ese sentido. Si no estamos buscando eso es porque estamos anteponiendo algo entre la palabra y nosotros que nos impide tener una actitud correcta o una actitud de deseo de aprender y de alimentarnos espiritualmente. Creo que la pereza en todo sentido tiene una connotación negativa, ya sea en lo económico, por ejemplo, en el aseo personal, ¿no? He conocido gente perezosa que tal vez estaba
en su aspecto físico abandonada. Y si eso vos lo trasladás también a la vida espiritual, de alguna manera, también nosotros nos abandonamos cuando tenemos una actitud de pereza o una actitud de desinterés hacia la palabra. Simplemente eso quería ahondar un poquito más en la consecuencia que trae ser negligente o indolente, como dice otra versión, hacia la palabra. Gracias, Marcelo. Bueno, versículo 14 de Hebreos 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y les invito a buscar 1 Corintios 2:6 y después vamos a buscar Efesios capítulo 4. Solamente 1 Corintios 2:6, un solo versículo, donde el apóstol Pablo le escribe a los corintios y como bien mencionó Sergio también a los hermanos allí, ¿no? Que eran carnales, no puede darle algo sólido sino leche. Dice el 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, decía el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Y a veces, quizás en la iglesia también, a veces no se puede avanzar en temas, por decir, ¿no? Más profundo, porque pareciera acá como los hebreos que también todavía estamos pidiendo el biberón. Y Efesios capítulo 4, desde el versículo 12 vamos a leer hasta el 15. Efesios 4, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense que el apóstol escribe y el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Cristo. Y vemos que acá los destinatarios, los hebreos, tenían un conocimiento, pero no al pleno conocimiento, y no estaban creciendo. ¿Y cuál es el fin de esto de indagar, como también lo mencionó Marcelo, ¿no? De si la iglesia no te da o crees que necesitas algo más, es por mi propia cuenta buscar. Dice, para que seamos este conocimiento que es del Hijo de Dios, de Cristo, viene hablando del sacerdote, el gran sumo sacerdote, en Hebreos. Si nosotros indagamos y buscamos en este conocimiento, llegaremos a ser un perfecto, dice, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos llegar a ser, acá habla de la madurez espiritual, ¿no? Y esta madurez dice, ¿cuál es el beneficio que va a traer a nuestras vidas? Dice para que el 14 de Efesios, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Cuando abandonamos la infancia, abandonamos la niñez espiritual, ya no somos niños fluctuantes que vamos de un lado a otro. Por eso hay muchos cristianos que son niños espirituales y andan de una iglesia a otra buscando dónde sentirse mejor o buscando lo que ellos creen que necesitan. Y al ser estos niños quizás perezosos de
de indagar en la palabra, los lleva a ser niños fluctuantes. Y el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos. El autor de los Hebreos les decía a los destinatarios, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y yo no puedo darle algo más profundo, ¿no? Ahora, esta madurez requiere 3 cosas. Yo anoté 3, no sé, puede haber más también, ¿no? Pero yo anoté 3. En primer lugar, como lo hemos visto en el versículo 12 de Hebreos 5, tiempo. O sea, para alcanzar la madurez o para llegar a la madurez necesitamos el tiempo. En segundo lugar, el versículo 13, necesitamos el crecimiento en la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, el alimentarnos de la palabra de Dios, el tener ese tiempo de devocional con Dios. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que el segundo factor para la madurez es el crecimiento en la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios. Y el versículo 14, el tercer punto que yo puse, o el tercer requisito, es la experiencia en la palabra para discernir el bien y el mal, como dice el versículo 14 al final, dice, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos habla que si el tiempo, podemos decir, para la madurez puede ser el tiempo de cristiano, como también podemos decir el tiempo que yo le dedico a mi relación con Dios. El tiempo que dedico, ¿no? Acá dice, ya había pasado mucho tiempo y ellos seguían siendo niños, seguían pidiendo o necesitaban todavía la leche. Ahora, ¿cuánto estoy creciendo yo en la palabra de Dios? Sería fabuloso que la pantalla acá me indica que hay 12 conectados. Sería fabuloso que el viernes a la noche esté toda la iglesia conectada, todos los que tienen la posibilidad, ¿no? Para recibir el alimento, la palabra y tener ese crecimiento de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, esto nos va a llevar, este crecimiento, esta madurez, este tiempo con Dios, con la palabra, nos va a llevar a saber discernir entre el bien y el mal. Me acuerdo, le cuento una anécdota, hace muchos años en un discipulado, había un hermano que estaba haciendo el discipulado y decía, vivían en Córdoba ellos, decía, hablando de las provisiones de Dios para sus hijos, y dice, yo quiero contar algo, dice, estábamos sin trabajo, no teníamos un peso, y no teníamos trabajo, no teníamos ni siquiera para comprar pan, y dice, y un día íbamos por el puente Sarmiento, y vemos que allá adelante estaban unos empujando, tratando de hacer arrancar un auto. Y de repente dice, empiezan a empujarlo para que arranque. Y el chofer, vio que a veces el chofer empuja y después salta al auto para darle arranque. Dice, salta el chofer, dice, y se le cae la billetera. Y nosotros íbamos por ahí, dice, atrás, levantamos la billetera y encontramos plata, dice. Y yo le dije, dice el muchacho, dice, yo le dije a mi señora, mira, qué bueno que es Dios, dice, mira cómo suplió nuestra necesidad. Y yo le dije en ese momento, pero no, me robaste, porque vos sabías de quién era la billetera, lo viste, todo. Ah, estaba, entonces tenés que haberle entregado. Bueno, cuando estamos lejos de la palabra, cuando seguimos siendo niños, no sabemos discernir entre el bien y el mal, digamos, en cosas que son básicas, ¿no? Pareciera ser. Bueno, necesitamos, hermanos, estar en contacto con la palabra para poder crecer y dejar de ser niños.
Ahora, inmaduros y maduros no es igual a espiritual o carnal. Vieron que el apóstol Pablo también habla, ¿no?, de lo espiritual y lo carnal. Acá está hablando, también habla de la madurez, ya que una persona que puede ser espiritual desde el momento que recibe a Cristo, aún siendo nuevito, puede ser espiritual. Ya, o sea, va a ser espiritual en la medida que se rinda totalmente a la voluntad de Dios, ¿no? Que se someta totalmente para que Dios, a través del Espíritu Santo, obre en su corazón. Entonces, a partir de ese momento, puede ser espiritual. En cambio, la madurez, como bien lo mencioné anteriormente, requiere tiempo, requiere estudio de la palabra y requiere experiencia. Puedo decir que el creyente nuevito, como el creyente un poquito más mayorcito, también puede ser carnal o puede volverse carnal cuando descuida ese apetito o que pierden el apetito por la palabra de Dios. Cuando hay esta pérdida de este apetito, nos transformamos en cristianos carnales, ¿no? Por eso el versículo 11 dice que dice, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Habían perdido el apetito de la palabra de Dios. Ya escuchaban y, como ya mencionaron también, entraba por un oído y salía por el otro. Habían perdido el apetito por la palabra de Dios. Bien, avanzamos solamente un poquito. Antes de que arranquemos con el capítulo 6, los primeros 3 versículos, que es lo que hasta donde vamos a llegar. Si alguien quiere acotar algo, por favor, levante la mano, abra el micrófono y comparta si quieren agregar algo más a esto. Sí, me estaba acordando de un refrán clásico del hermano Samuel Pérez Milos, que decía que la escritura no era un libro de información, sino un libro de formación, así decía él. Muy, muy importante esa frase. Que la palabra del Señor no era un libro de información, sino de formación. Nosotros tenemos la escritura y este es el fin por el cual nosotros debemos leerla y estudiarla, es formarnos en ella, formarnos en ella. Ahora, ¿formarnos en qué sentido? Formarnos en el sentido de que nosotros tenemos un modelo al cual debemos aspirar. Y ese modelo es el Señor Jesús. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús y el fin es parecernos al Señor Jesús. Es decir, conformarnos a ese modelo, su carácter, su personalidad, sus obras, su conducta. Es decir, si nosotros encontramos con un creyente que se parece al Señor Jesús, es un creyente que conoce la Escritura. Es un creyente que está aprendiendo. Cuando un creyente ama, cuando un creyente es humilde, cuando un creyente perdona, cuando un creyente está consagrado a la oración, cuando está consagrado al servicio, cuando predica el Evangelio, es decir, cuando vemos todas las virtudes relacionadas incluso con la santidad, sobre todo con la santidad, es un creyente que evidentemente conoce la Escritura y está aprendiendo. Entonces, esa es la intención por la cual la palabra de Dios la tenemos en nuestra mano, es decir, no tenemos la escritura para una formación, como decía anteriormente, intelectual, para llegar a ser un teólogo, en el sentido acá de maestro, como dice aquí posiblemente, debiendo ser ya maestros, es decir, conocedores de la escritura. Pero la idea no es ser un teólogo, un bocho, que si me paro en el púlpito los dejo todos boquiabiertos, oh, che, ¿cómo sabe este? ¿Cómo sabemos que él sabe mucho? Bueno, la única forma de saber que alguien realmente conoce y mucho la palabra del Señor para mí es alguien que vive una vida consagrada al Señor y se la ve, ¿no es cierto?, en su vida diaria, en su vida práctica. Por eso es que Pablo discute este tema con los creyentes en Corinto y los trata de carnales, porque había divisiones, porque había pelea entre los creyentes, había cuestiones que eran inaceptables en una iglesia a la cual se le puede llamar cristiana. ¿Cómo puede ser una iglesia cristiana donde se pelean los creyentes? Mire que yo he visto creyentes que se han peleado a los bollos, ¿eh? Eso yo se lo he visto.
Es decir, y que ha habido serias discusiones. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿no es cierto? Hubo una reunión de varones en una iglesia y alguien se paró y dijo, no, dice, yo a esta reunión de varones, yo no voy más, porque cada vez que yo voy, yo digo, tengo que ir con una ametralladora, con una escopeta, porque si eran unos encontronazos entre ellos terribles. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa eso precisamente por la falta de crecimiento espiritual, por la falta de madurez. Hay niñez de Cristo. Puede ser un conocedor, voy a insistir en esto, de la Biblia de tapa a tapa, pero no conoce nada todavía, porque todavía no ha sido formado en la persona del Señor, que es el objetivo de la palabra del Señor para todos nosotros. Gracias, Sergio. Me trajiste el recuerdo cuando yo era joven, los partidos de fútbol en los jóvenes allá en Córdoba. ¡Ay! Se desconocían los hermanitos. Bueno, yo como Está la siempre fui frase esa, cobarde, dice, vos querés conocer a un hombre y mirarlo en un partido de fútbol. tal cual. Bueno, entramos al capítulo 6. Esto es cortito, es solamente estos 3 versículos. Perdón, Ramón, la interrupción. Quería completar la frase esa por si no se entendió en el chat. La Biblia no es un libro de información, sino de formación y transformación. Tal cual. Gracias, Jorge, está bien, muy bien. Así es. Bueno, capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vemos la determinación del autor, ¿no? La determinación de seguir avanzando, seguir adelante a pesar de la inmadurez de sus lectores. Y a veces, bueno, muchas veces, siempre en algunas situaciones o casos, ¿no? Se cuestiona, ¿por qué siempre nivelamos para abajo y no para arriba? Se ha dicho, ¿no? Y bueno, creo que cada uno de nosotros como iglesia, cada uno de los miembros, tenemos las mismas posibilidades de crecer, de avanzar. Y a veces, tristemente, tenemos que estar dando vuelta, no, estoy hablando en general, no a nivel iglesia local, de nivelar para abajo. Y el autor toma esta determinación, dice el versículo 1, ¿no? Vamos adelante a la perfección. Como que está dispuesto, que después del versículo, yo quedé hasta el 3 porque el 4 ya en adelante no me animé, la verdad me costó muchísimo por eso hasta ahí llegué. No me quiero meter en terreno peligroso, por eso lo dejo al Andrés para el viernes, al Andrés y al Sergio. Pero el autor dice, vamos adelante, vamos adelante, los que quieran crecer, vamos adelante, camino a la perfección, ¿no? Estaba diciendo, sigamos, camino a la madurez, sigamos avanzando, no nos quedemos con los primeros rudimentos de la doctrina, ¿no? Tenemos que seguir adelante, seguir avanzando. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. También vemos la conciencia del autor, ¿no? Bueno, estaba guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero el decir, si Dios así lo permite, seguiremos adelante. Y me acuerdo cuando teníamos las reuniones presenciales, la reunión de oración, que bueno, hoy somos 12 acá conectados, pero cuando eran presenciales éramos 4, 6, a veces 3, a veces 8, y nosotros íbamos, año redondo, verano, invierno, íbamos, así sean 4, vamos a seguir adelante. Los que querían crecer estaban allí los viernes para hacer el estudio bíblico que lo hacíamos presencial, ¿no? Hermanos, ninguno de nosotros
podemos o debemos darnos el lujo de quedarnos inmóvil en la vida cristiana. Debemos crecer, debemos marchar, anhelar esa madurez. Y esa madurez y ese crecimiento y ese poder avanzar, ¿de qué depende? ¿De quién esté hablando los viernes? ¿De quién habla el domingo? Depende de mi manera de relacionarme con Dios, de mi manera personal. Y esto se transmite, obviamente, repercute a quienes nos rodean, ¿no? Pero este avanzar, este madurar, este crecer, depende de cada uno de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. Ahora, si queremos avanzar, si queremos crecer, si queremos madurar, independientemente de lo agitado que sea nuestra vida cotidiana, independientemente de que nuestros días, las 24 horas no nos alcanzan, nosotros debemos separar ese tiempo para alimentarnos, para ir a la palabra, ese tiempo con Dios, ese tiempo de comunión con Él, con la palabra y en oración, de estudio de la palabra. Y yo creo que, me acuerdo los viernes, por ahí, no solo presencial, sino virtual también, siempre hablaba uno nada más. Y ahora qué lindo es que todos pueden participar y también aportar de lo que han estado leyendo en la semana, ¿no? Bueno, eso necesitamos, tener la regularidad en nuestra lectura, en nuestra comunión con Dios, en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y cuando esto ocurra en cada uno de nosotros, es allí donde vamos a encontrar la madurez. Es allí donde vamos a dejar el biberón y vamos a buscar algo más sólido, ¿no? Es allí donde vamos a dejar de lado la leche y vamos a darle lugar a la carne. Vamos a dejar la niñez y le vamos a dar lugar a la adultez espiritual. Que el Señor nos bendiga. Si hay algo que quisieran aportar, pueden hacerlo libremente. Yo se me secó la garganta, así que no hablo más. Queda para el viernes que viene, entonces, estos temas que están lindos, porque son bien controversiales. Perdón, estornudé. Menos mal que llegué a apagar el micrófono, pero la pantalla no se salvó. Recuerden cuando vimos la introducción a este libro de los Hebreos, mencionamos que estaba dirigido a 3 grupos de judíos. Estaban dirigidos a 3 grupos de judíos. Por un lado, judíos que conocían al Señor Jesús, que eran creyentes, que eran salvos, que eran santos, pero a otro grupo que eran intelectualmente convencidos de la existencia de Cristo, de la salvación, pero que no creían firmemente, o sea, no eran creyentes, o sea, no eran salvos, sí convencidos, pero no salvos. Y un tercer grupo, también judíos, que estaban atraídos al Evangelio. Entonces, en el libro de Hebreos, ya después vamos a marcar bien, hay capítulos o versículos que están dirigidos a cada uno de estos grupos. Cuando lo lean, para la semana que viene, traten de identificar cada versículo a quién está dirigido. Teniendo eso en mente, es mucho más fácil entenderlo. Solo eso como para repasar. Y mientras hablabas, Ramón, me hiciste acordar, y perdón que haga autorreferencia, pero bueno, es una anécdota que se me vino a la mente. Yo no sé si está acá presente o no ambas personas. No tengo memoria para eso, así que no lo estoy diciendo por nadie en particular. Yo me acuerdo una vez di un mensaje ahí en el púlpito, en la iglesia, y viene un hermano y me dice, no me acuerdo si es hermano o hermana, no me acuerdo, pero me dice, che, Andrés, ¿podrías dar mensajes más profundos en el cual podamos crecer un poco más? Bueno, gracias por el consejo, lo voy a pensar. Hablo con otra persona después y me dice, Andrés,
no deberías dar mensajes tan complejos porque la verdad que no entiendo nada. Bueno, está bien, gracias, lo voy a pensar. Nunca el gracias por el mensaje o qué bueno, ¿no? Eh, no, si uno preparara el mensaje para recibir halagos, les aseguro que hace rato muchos hubiésemos abandonado. Uno lo hace de todo corazón para los demás y para el Señor principalmente. Pero voy a eso, ¿no? Que es tan difícil conformar a todos que hace, como decía un hermano que creo que el que estamos estudiando el libro, ¿no? Hace años dejé de intentar conformar a todos, ¿no? Desde que abandoné el hecho de tratar de conformar a todos, soy más feliz, decía Rick Warren. Eh, y la verdad que es así. Pero desde que nos propusimos, y esto lo digo porque yo soy uno de los que les toca ser maestros en nuestra iglesia local, y bueno, y en otros lados también, hace mucho decidimos subir la vara en la iglesia. Y como decía Ramón, que por ahí también es un poco más sutil para decirlo, pero eh, era y que bueno, el que sigue, sigue, y el que no, bueno, quedará, pero no podemos quedarnos esperando a todos. Y desde que nos propusimos estudiar libros de la vida, de la Biblia, estudiamos muchísimos libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y palabra por palabra, y eso produce un crecimiento muy importante. Y bueno, tristemente hubo muchos que no siguieron, pero hubo muchos que crecieron y fuimos creciendo juntos, ¿eh? Eso no significa que hay uno que está por encima de otros. No, no, vamos todos creciendo juntos y todos aprendiendo de todos, porque los aportes que vamos realizando entre todos nos enriquece a todos. Así que bueno, que sigamos cada vez reforzando más. Y hoy hablamos un idioma entre nosotros muy avanzado, que por ahí otros se pueden quedar como diciendo, ¿y estos que hablan o no entiendo o tan profundos? Escucharle a las hermanas, como decían hoy, llena de orgullo, como decía el Ale, yo sé que las hermanas no lo van a decir, y bueno, y los hombres también, reuniones como las del lunes pasado, quedamos todos impresionados. Todas están en YouTube, tanto las de mujeres como las de hombres, así que están invitados a verlas porque no tienen desperdicio. Y como dijo Muniro, hablamos tanto los hombres como las mujeres hasta de los mismos temas y con el mismo libro. Y sin embargo son totalmente diferentes y todas enriquecedoras. Así que creo que, y complementarias también, ¿eh? Así que creo que vale la pena escuchar. Bueno, perdón si le quité el espacio a alguien más que quería decir, pero quería hacer esas series de aclaraciones nada más. Un bocadillo ilustrativo. Esta semana estuve leyendo un libro que hace años no lo había abierto, esos libros que te debes. Y digo, bueno, buena época esta semana para... Y agarré un libro que decía 8 características de una iglesia floreciente. Es el famoso ICLE crecimiento. Hay algunos que lo llevan muy a la estadística, hay otros que lo hacen muy técnico. Y este libro me encanta, pero lo lleva muy natural y muy bíblico. Y dentro de las características hay 2 que la iglesia lo cumple, lo intenta cumplir, y lo quiero contar porque también es bueno decir, che, le vamos pegando en esto. Y 2 elementos que siempre están en la iglesia que crecen, presten atención. Uno, el buen sentido del humor. ¿Ustedes esperaban algo más bíblico, más técnico? No, no. Uno, el buen sentido del humor. Hicieron estudios, pero con estadísticas, con encuestas, con todo. Dicen que la iglesia tiene más sentido del humor. No es la más jocosa, ¿no? Ni la más informal, ni la que más dicharachera. No, no. El sentido del humor es la que más ha tenido crecimiento, porque dice que hay más confianza entre los miembros, porque se animan después a soltarse, a hablar, a contar sus cosas. Así que mencionaba todas las virtudes que tenían esto. Y bueno, cuando Elisa dice se divierte, le encanta porque se divierte cuando empezamos a charlar, o que a veces decimos, che, estamos perdiendo el tiempo, hay que largar, o decir, no, no estamos perdiendo el tiempo,
hacia el crecimiento también y a la confianza entre nosotros, porque entre chiste y chiste a veces siempre sale la verdad también, porque eso le decía Freud, ¿no? Detrás de cada chiste hay una verdad, y es tal cual así. Y la otra característica que cumplimos, ¿cuál era? ¿Uno, el humor? Me olvidé. La que nombró recién Ramón, la participación. Dice que las iglesias donde los miembros pueden participar también crecen mucho porque se sienten parte, se sienten respetados, sienten que tienen su lugar y sienten que ahí tienen la oportunidad de crecer. Así que miren si hay que mantener las dos cosas, el sentido del humor y la participación. Así que bueno, ahora les cuento un chiste. Resulta que había dos gallegos. Conté el de Jaimito. No, mentira. Eh, a la pregunta ahí de Araceli, vamos a responderla también el próximo viernes, pero doy un adelanto. Los versículos 7 y 8 hablan sobre eso, de este capítulo 6. Eh, habla sobre eso, versículo 7 y versículo 8. Y la parábola del sembrador de Mateo 13 también habla sobre eso. Pero la cosa es esta, miren hermanos, tenemos que saber esto. Cada uno de nosotros va a da y va a dar cuenta delante del Señor de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, de lo que aprendimos, de lo que dejamos de aprender. Entonces, cuando uno aprende eso, ¿cuántas veces tengo que predicarle a una persona para que la persona acepte al Señor Jesús? A ver, díganme ustedes, ¿cuántas veces debemos predicarle a una persona? Creo que tiene que ver con lo que dijo el Señor también acerca del perdón. O sea, eh, si yo, siendo una persona supuestamente madura en algunas cosas, no considero la inmadurez que tiene otra persona y me pongo en el lugar de esa persona sabiendo que yo también fui inmaduro en algún momento en esos aspectos, que esa persona es inmadura, creo que no tiene que ver con el límite de tolerancia, sino tiene que ver con el amor, o sea, que es el común denominador que tenemos que tener nosotros, que es dado por el Espíritu Santo. O sea, humanamente no toleramos muchas cosas. Por eso el Señor nos dio su palabra y del Espíritu. Creo que te diría que no hay límite para eso, porque si vos muchas veces aguantás en el trabajo, por ejemplo, a un tipo que es inconverso, que se burla de vos porque sos cristiano, o porque hace cosas que son inapropiadas, o está con un vocabulario inapropiado también, ¿cuánto más tenés que aguantar? Aguantar, bueno, no sé, la palabra habla de sobrellevar. ¿Mm? Y cuánto más a un hermano en la fe. O sea, yo creo que tiene que ver con eso. Muchas veces toleramos a personas que no son cristianas otras cosas y a un hermano en la fe lo condenamos, entonces, o viceversa. Yo creo que la medida con la que tenemos que medir es con la del amor, no con un juicio, porque si yo me pongo a ver los defectos que yo tengo en mi vida y los comparo con los de otros, seguramente hay un montón de cosas que yo tengo que cambiar en forma personal. Entonces creo que hay que quitarse, muchas veces yo hablo por mí, la paja, la viga que uno tiene en el ojo y antes de tratar de sacar eh, la paja que tiene el otro en el ojo ajeno. Yo que habla mucho en este tiempo de tolerancia y nosotros los cristianos estamos plantados en este mundo para demostrar el amor de Cristo. Y hay personas que están siendo perseguidas por la fe en otra parte del mundo y están aguantando, están tolerando a uno, están corriendo riesgo de muerte, y nosotros estamos tal vez pensando cuánto tengo que tolerar a mi hermano que está al lado mío, que lo puedo ver, que lo puedo abrazar, que puedo orar por él. Hay un montón de
de cosas que tiene que ver más con una cuestión de tener en claro para qué estamos acá, que imagínate que con ese hermano que por ahí, que tal vez es inmaduro, vas a tener que convivir el resto de la eternidad. Entonces, si no lo aguantás ahora, lo vas a tener que seguir aguantando en el cielo, así que no te queda que amarlo, hermano. ¿Qué querés que te diga? Bueno, yo te diré la pregunta nomás. ¿Cuántas veces hay que predicar? ¿Cuántas veces hay que aguantar? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Eh, ya lo vamos a ver más Bueno, profundamente cuando avancemos. Sí, don Ever. sí, entiendo que, a mi parecer, el Señor nos ha dado una gran encomendación, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros no podemos determinar cuándo esa persona se va a convertir, porque la conversión es obra del Espíritu Santo, no del mensaje que yo doy, sino lo que yo tengo que hacer es seguir dando el mensaje y si vivo hasta que esa persona reciba al Señor. Porque la encomendación es ir y predicar. La conversión es obra del Espíritu Santo, no es nuestra. Entonces, no puedo influir, ni presionar, ni hacer nada. Hay personas que se convierten sin que nadie les predique, porque leen la palabra. En nuestra congregación tenemos un caso muy... caminando por al lado de la vía, pateó un libro y era la Biblia. Lo agarró, lo llevó, lo empezó a leer y conoció al Señor leyendo solito, diciendo, y después buscó un lugar donde congregarse. Empecé a averiguar y demás, y en el barrio estábamos nosotros y vino. O sea, la conversión no es mi insistencia, ni el tiempo, ni las veces que puedo hacerlo. La mención que hacía Chelo del perdón, sí, está clarito. Y como un número muy grande, bueno, 70 veces 7 es muchísimo, ¿no es cierto? El Señor lo dio como ejemplo posible. Ahora entiendo que la predicación no tiene límite de tiempo de hacerlo, o sea, de veces de hacerlo. Cada vez que hay ocasión hay que volver sobre lo mismo, sobre la misma persona, y el Señor es el que hace la obra del arrepentimiento y la conversión, lógicamente, ¿no? Claro, a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. O sea, Ay, tal cual, así es, sí, hay que predicarla. Y no pensar que uno es pesado, ni siempre con lo mismo, no, porque cuando el Espíritu obre en esa persona, el corazón se va a abrir para recibir esa palabra y la conversión va a ser real. pero volvemos a lo mismo, Ever, porque para predicar tengo que amar primero. Ah, sí, fundamentalmente. Y no tener rencor, perdonar, pero es fundamental, sí. 100% de acuerdo. Y también vivirla, la palabra. Claro, porque que los demás vean y crean, lo dice la palabra. Mi vida va a ser vista por los demás y los que ven pueden ser conmovidos, pueden ser impresionados, pero dice la palabra, viendo, crean. Y es una obra que es fuera de nosotros, del Espíritu que obra en el inconverso, ¿no? Cuando yo me convertí y tenía toda la familia media como en contra, decidí no pelear más. Entonces un día compré una Biblia y le puse una dedicatoria a mi señora, que todo lo que me estaba pasando a mí, todo lo que uno quería saber y investigar sobre Cristo, estaba en la Biblia. Bueno, se la regalé y nunca más le hablé. Bueno, ella a través de la lectura y a través de los salmos fue donde ella un día, pasado el tiempo, en una reunión casera que estábamos haciendo, me dijo, puedo tener la palabra hoy porque tomé la decisión de aceptar a Cristo.
Y ahí empezó la conversión por sí solo, digamos. Y hasta hoy sigue con ese, seguimos. Bueno, después empezamos a trabajar juntos, a hablar juntos con los hermanos, pero la decisión, en una palabra, le entregué la Biblia y yo ya no hablé más. Creo que tiene que ver lo que dice Jorge con que hay un tiempo para hablar y otro para callar, pero eso no quiere decir que sigamos orando por la salvación de esa persona. Yo a mi hermana le prediqué varias veces el Evangelio y muchas veces ella tuvo que dar sin querer testimonio de mí en un velorio de un muchacho del barrio, por ejemplo, porque dice que todo el mundo le preguntó de mí, entonces ella misma daba testimonio de mi cambio. Entonces yo hace años que dejé de hablarle del Señor en video frontal porque yo ya lo hice. Ahora me queda orar por ella para que ella realmente se entregue al Señor. Yo creo que hay un tiempo para todo, como dice la palabra. Entonces, Dios te va mostrando cuáles son esos tiempos que vos también vas orando y buscando la voluntad de Él. Y creo que es apropiado que nunca dejemos de orar por esas personas. Tal cual. Tampoco, si podemos llevarle la palabra en algún momento, siempre tenemos la oportunidad de hablar del Señor. Así que si no lo hacemos es porque no queremos o porque estamos tan metidos en nosotros mismos que nos olvidamos de que hay una misión que tenemos que cumplir. Pero es así como dice Jorge, hay un tiempo en que uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá yo llegué y saber que la obra, obviamente, como dijo Eber, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, la que trae convencimiento de pecado, ¿no? Pero todos estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas su luz admirable. Es personal y algo de todos los días. También hay algo que tenemos que tener presente, y esto siempre tenemos que aclararlo, es que los cristianos, como hablaba hoy con una hermana, como hablaba por WhatsApp con una hermana hoy, los cristianos por ahí estamos más tiempo mirando lo que hace el otro que lo que hacemos cada uno de nosotros individualmente. De ahí está también el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? Con los dones con los cuales Él nos dotó a cada uno de nosotros y las oportunidades que Él nos dio a cada uno de nosotros. Y eso lo conocemos individualmente nomás. Cada uno de nosotros sabe hacia dónde nos llamó el Señor, qué nos mandó, qué nos falta crecer, qué nos falta cambiar, cómo puedo servir al Señor, dónde me siento más cómodo, qué oportunidades me dio día a día, cuáles aproveché, cuáles no aproveché, qué tentaciones salí adelante, cuáles caí. Todo eso lo conocemos individualmente nosotros, pero por ahí nos pasamos más tiempo mirando al otro, qué hizo, qué no hizo, qué habló, qué no habló, qué fue, qué no fue, qué le falta cambiar, qué no, y nos olvidamos de vernos a nosotros mismos. Por eso el Señor tantas veces también hizo referencia a eso, ¿no? Examínense, véanse, quítense la viga que esté en sus ojos y cosas semejantes. Que este pertenece a este grupo de iglesias, que el otro pertenece al otro, que si va a esa iglesia no sirve y no me puede enseñar nada, que continuamente estamos viendo al otro, y lo hablo por mí primero, ¿no? Que es tiempo de que empiece a ver en mí primero. Total, el otro no va a dar cuentas por mí, yo voy a dar cuentas por mí. El Señor no le va a reclamar al otro, che, Andrés no cambió, no predicó, no aprovechó la oportunidad. No, a mí me lo va a reclamar, o a mí me lo reclama. Entonces, yo tengo que
velar por mi vida espiritual, por mi santidad, por mi compromiso delante del Señor, por cumplir lo que Él me encomendó, por obedecerle, por no dejar pasar las oportunidades, ¿sí? Por cumplir el don que el Señor me dio, predicar, enseñar, pastorear, ¿eh? Pero tenemos que hacer eso, ¿no? Ocuparnos de nosotros mismos. Ocuparnos de nosotros mismos. Y ahí, por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Entonces, el ocuparme de mí mismo me va a llevar a mejorar mi relación con el Señor y cumplir el propósito por el cual estoy acá en la tierra también. Pero bueno, por eso decía también eso. Llega un momento en que uno predica, pero uno no puede obligar a alguien que acepte a Cristo pegándole trompadas o agarrándolo el cuello, acepta a Cristo, porque ¿qué va a terminar diciendo? Sí, lo acepto, y uno va a quedar ahí tranquilo, ¿no? Pero como decía Ever, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Uno no puede decirle a una persona, deja de ser carnal y empieza a ser espiritual. Uno no puede obligarla, queda en la decisión personal de cada uno. Y así tantos ejemplos, ¿no? Uno no puede decirle a una persona, che, mirá, yo me la paso enseñando y vos no haces nada. Está bien, si yo me la paso enseñando, es porque el Señor puso eso en mi corazón, pero no puedo exigir al otro que haga lo mismo que hago yo. ¿Eh? Cada uno es responsable en este punto por sí mismo, hermanos. Ah, sí, porque la iglesia en la que están, y en la que estamos, la iglesia que formamos, no es la iglesia del otro, es la iglesia de la que yo formo parte. Entonces, ¿qué iglesia quiero? Y bueno, yo tengo que ser la iglesia que quiero. ¿Eh? Sí, hay muchísimas. Hoy escuché un término nuevo para mí que me llamó mucho la atención y que es pastorlatría. Pastorlatría. Y bueno, tristemente se da mucho de poner en alto a personas, ¿no? A personas. Pero bueno, tristemente se va recayendo en eso y se va apuntando a ser como hombres, como personas, ¿no? Oh, yo quiero ser como tal predicador o tal persona o tal otro. Y no, yo tengo que ser como el Señor quiere que yo sea. ¿Eh? ¿A la imagen de quién? De Cristo. A la imagen de Cristo. Bueno, el viernes que viene, Dios mediante, vamos a hablar sobre este tema. Así que sobre este tema y algunos temas complicados, ¿no? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Eso vamos a hablar el viernes que viene puntualmente. No sé si queda algo más para hablar, aclarar o nos podemos despedir. Se me pegan los fideos. Para la despedida, entonces. Ah, ¿de la pastolatría? Sí. No, de la idolatría. Vamos a hablar de la idolatría tampoco. Vamos a hablar ¿de qué era? De la salvación, si se pierde o no se pierde. ¿Eh? La pastolatría muy, muy interesante. Fíjense que hay mucha gente que pone cartelitos de lo que dicen los pastores y las personas y 0 versículos bíblicos, ¿no? Claro. Qué peligros también. La gente se cambia de iglesia por el pastor, también se cambia por el grupo de alabanza, ¿no? Sí. Nosotros nos cambiamos una sola vez, pero por problemas de... Sí, sí, Graciana. Espero que sea en pasado y no en presente lo que dijo, ¿no? Nosotros nos cambiamos por... No, le decía a él, no, en eso vos tenés razón. Nosotros una sola vez nos cambiamos, pero por problemas doctrinales exclusivamente, no por el hermano o por... No, porque pienso que cada persona realmente ha aceptado al Señor en su corazón,
tiene que mirar siempre hacia adelante, que es la luz del sol que nos va a iluminar el camino. Porque si vos mirás hacia los costados, corres el riesgo de no verlo a Cristo. Y en cuanto a, como dicen las cuestiones de hermanos, que vos dijiste y eso, que uno tiene una cosa, a mí me parece, podemos tener distintas opiniones, podemos decírnoslas incluso, pero en el momento del servicio a Dios tenemos que estar en unión, porque solo a Él le servimos y así tenemos que hacerlo. Siempre pensé eso, disculpa si me fui del tema, pero pensé eso siempre. Nada más. Bueno, don Ever, ya que tiene el micrófono abierto, ¿puede orar antes que nos despidamos? Sí, ¿cómo no? Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque podemos venir delante de tu presencia confiadamente, sabiendo que tú escuchas nuestra voz y lo hacemos, Señor, con gratitud por tantas cosas que nos das. Gracias por los gratos momentos que tú nos permites compartir junto a los hermanos aquí en Altagracia. Gracias porque sentimos tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que llega a nosotros y que nos hace ver la realidad de la necesidad de crecer, de fortalecernos en ti, para poder ser utilizados por ti para la gloria de tu nombre. Señor, pedimos que tú sigas bendiciendo y utilizando a Ramón para poder traer tu palabra, lo mismo que lo está haciendo Andrés, y pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando al corazón. Y gracias por todos los hermanos que siguen compartiendo juntos estos momentos y aportando tantos pensamientos y tanta palabra tuya clara y sencilla, pero de poder, para poder llegar a nuestros corazones, que nos hace tanto bien. Y Señor, podemos cerrar estos momentos de estar juntos y retirarnos al descanso con gozo en el corazón, habiendo compartido momentos gratos juntos en este lugar. Bendícenos a cada uno, acompáñanos y prepáranos para la próxima reunión, los hombres el lunes y todos juntos el próximo viernes, guiados por ti, para que podamos gozarnos en el abrir tu palabra nuevamente y recibir el mensaje que viene de lo alto. En ti confiamos y te agradecemos todo. En el nombre santo y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén.